Saludo una vez más, hermanos, paz a vosotros. ¿Sí saben cuál es el lema del culto de hoy, de esta tarde? Sí, ¿verdad? El lema es, hermanos, prosigo al blanco. ¿Cuántos prosiguen al blanco, hermanos? Gloria a Dios. Siéntense, por favor. Vamos a meditar, hermanos, en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Filipenses capítulo 3. Voy a leer, hermanos, del verso 12 en adelante. Dice Pablo: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Nuestra meditación, hermanos, está basada en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. La ciudad de Filipos, hermanos, que es donde se congregaba esta iglesia, estaba localizada en la entrada entre Europa y Asia, y era como una Roma en miniatura. Era como una pequeña Roma, hermanos, con una gran cantidad de ciudadanos romanos. Los filipenses estaban orgullosos, hermanos, de su herencia romana, de su nacionalidad. Vestían como romanos y hablaban, hermanos, a menudo, con frecuencia, el latín. Muchos filipenses, hermanos, eran militares retirados que habían recibido una tierra en aquel lugar, en los alrededores, y que a su vez también servían, hermanos, como una presencia militar en esa población. Se sabe también, hermanos, que la ciudad de Filipos era una ciudad adinerada porque en ese lugar había minas de oro y había también minas de plata que estaban muy cercanas a Filipos. Por ser Filipos, hermanos, una ciudad griega, los juegos ísmicos eran algo muy común, eran parte de la cultura griega. De hecho, en los escritos de Pablo, como vamos a ver a lo largo del mensaje, hermanos, es común el término que hace Pablo para referirse a la vida cristiana como una carrera. Y estas carreras, hermanos, estaban reservadas para la gente que tenía dinero. Eran los que podían pagar para inscribirse, para poder participar. Y también, hermanos, eran los que podían contratar a un entrenador. Las personas que tenían recursos vastos eran quienes podían participar de estas carreras, hermanos. La Biblia compara la vida del creyente con una carrera. No una carrera de velocidad, más bien una carrera de resistencia. Una carrera, hermanos, con obstáculos. Una carrera que debe correrse con paciencia. Pero también es una carrera que debe concluirse a como dé lugar. Pero a decir verdad, hermanos, es muy fácil perder las ganas. Es muy fácil darse por vencido. Es muy fácil decir, bueno, pues ya hasta aquí nada más, estoy desanimado. No tengo fuerza, ¿verdad?, para continuar, no tengo ganas de seguir luchando, de concluir esta carrera, esta batalla. Y numerosos atletas, hermanos, han abandonado su carrera sin lograr el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Llegar a la meta. Y en el ámbito cristiano, hermanos, sucede exactamente lo mismo. Muchos a quienes considerábamos hermanos y hermanas en la fe, un buen día
decidieron dar por terminada su carrera y la abandonaron. Lo cual, hermanos, no solamente es triste porque causa un dolor al cuerpo de Cristo, sino que es lamentable. Es lamentable. De ahí la importancia, hermanos, que le da la Biblia a alentarnos los unos a los otros constantemente, hermanos. Constantemente. Alentarnos, animarnos. Y este es precisamente, hermanos, un mensaje de aliento. Aliento no es otra cosa que dar ánimos, dar fuerza. O más coloquialmente, echarnos porras. Echarnos porras, hermanos. Y quiero decirle algo, Dios es especialista en alentar a sus hijos. En Isaías capítulo 40, hermanos, versos 29 al 31, usted podrá leer estas palabras del profeta. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Es decir, cuando la persona siente que desfallece, el Señor da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Dice el verso 30, los muchachos se fatigan y se cansan. Porque por mucha buena condición que tenga uno se cansa, hermanos. Así sea muy joven, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gloria a Dios, hermanos, tenemos quien aliente nuestro corazón. Tenemos, hermanos, a nuestro amado Señor que nos infunde aliento, nuevas fuerzas. Y con ayuda de su Espíritu Santo, hermanos, vamos a meditar en esta porción de la Escritura. Versículo número 12 de Filipenses capítulo 3. Esta es, hermanos, nuestra lectura base, por lo cual le recomiendo no pierda esta cita. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Como usted puede notar y como ya he mencionado, hermanos, Pablo utiliza términos relacionados con las carreras. Pero estas carreras se llaman carreras pedestres. Pedestres de pie, es decir, carreras no de autos, sino a pie. Carreras, hermanos, de atletismo. Y esta terminología era perfectamente entendible para los creyentes de la iglesia en Filipos, por lo que ya cité anteriormente. De hecho, hermanos, la historia registra que los griegos dejaron constancia de una de las primeras carreras pedestres de la historia. Y esta carrera se llamaba, hermanos, stadión. Stadión. Y consistía, hermanos, en superar una distancia que equivalía a multiplicar el pie de Hércules por 200, que era aproximadamente 197,27 metros. Ahora se conoce como la carrera de 200 metros. Y las referencias más antiguas de esta prueba datan, hermanos, de 8 siglos antes de Cristo. Aunque se cree que existía desde mucho más atrás todavía, posteriormente, hermanos, surgió lo que se llamó duálico o doble estadión, que vendría a ser, hermanos, los 400 metros. Y posterior a eso, hermanos, la carrera de fondo y la de medio fondo, pruebas que basaban su extensión en múltiplos de 197,27 metros. Con este conocimiento previo de los creyentes, hermanos, Pablo expresa el anhelo, el esfuerzo en pos de la perfección espiritual bajo el simbolismo de la carrera
pedestre. Para que nosotros nos imaginemos lo que Pablo está diciendo, hermanos, no sé si alguien ha tenido oportunidad de visitar lo que es el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. Es muy diferente al Estadio Azteca, es muy diferente al Estadio Azul. La particularidad del Estadio Olímpico, hermanos, es que ahí se corren carreras pedestres, de atletismo. Tiene su pista, hermanos, de tartán, ¿verdad? Usted puede imaginarse, yo quiero que usted se imagine, hermanos, lo que Pablo está diciendo a los filipenses es que usted está corriendo en el estadio. Su vida cristiana es una carrera. Usted está corriendo ahí en el estadio. Ese estadio es imponente, hermanos. Caben alrededor de 68,000 personas. El Estadio Olímpico de Seúl. Y usted ve cómo tiene gradas, ¿verdad? Hacia alrededor. Se ve impresionante, hermanos. Si usted ha tenido oportunidad de ver las carreras o de correr en alguna carrera que se realiza en el circuito de ahí de Ciudad Universitaria, no sé si usted ha experimentado esa sensación de entrar por las puertas, hermanos, por los túneles de acceso y que la gente esté ahí vitoreando su nombre. No sé si usted se lo está imaginando en este momento. Pero lo que Pablo les está diciendo es, ustedes están corriendo en una carrera. Ustedes están en el estadio. Imagínenselo así con sus gradas, lleno de gente. Se sabe, hermanos, que el estadio de Atenas tenía 187 metros de longitud. Era un estadio grande, hermanos. La que estaba en Éfeso era un poco más larga todavía. ¿Cuál era el objetivo de llegar? ¿Cuál era el objetivo de la carrera? Era llegar a la meta, hermanos, que había frente a la salida de los corredores. A veces era llegar a ese punto, a veces era ir y regresar en 2 ocasiones para completar la distancia. Si usted ve, cuando se corre la carrera de 200 metros, es la mitad de la pista. Cuando se corre la de 400 es la pista completa, 800, y así van dando vueltas y vueltas y vueltas hasta completar la cantidad de metros, hermanos, que corresponde a la competencia. Pero cosa curiosa, hermanos, que en Grecia los corredores corrían, pero corrían desnudos. Porque si algo importaba para los griegos era, hermanos, la figura, el cuerpo. Y entonces era una manera como de exaltar, hermanos, la belleza masculina, pero también la femenina. Y al tiempo servía también como un tributo a los dioses, hermanos. Todo tenía que ver con los dioses para los griegos. Se conservan algunos restos, hermanos, de antiguos estadios en donde se puede apreciar lo que estoy mencionando. Usted ve también que se ponían, hermanos, en posición, recargando los pies en una especie de, actualmente es como si fuera carbono, pero antes eran piedras, hermanos, que se colocaban cuando la persona recargaba ahí las plantas de los pies. Y yo me preguntaba, ¿y eso para qué sirve? Porque usted ve que ellos están parados, cuando dan la señal dicen en posición, ¿verdad? En sus marcas, y entonces ellos se colocan, hermanos, en posición de carrera, poniendo los dedos, hermanos, en la pista, poniendo un pie delante y otro detrás, y en ese momento dicen listos, y ellos se enderezan un poco, y dicen, ¿cómo? ¡Fuera! Y salen, hermanos, porque esas piedras, hermanos, servían de impulso, eran el primer impulso para el corredor. Hacían freno y de ahí tenían ellos para empezar, hermanos, a correr. Se impulsaban ahí, hermanos. Cuando la señal era dada, los corredores salían. Y la victoria, hermanos, dependía en mucho del estado de ánimo del corredor. El corredor tenía que correr, hermanos, con la plena convicción de que iba a ganar. A ganar. Hay gente que dice, hermanos, no, yo no vengo a ganar, yo vengo ¿a qué? A competir. Y ese es un pensamiento de mucho fracaso. Cuando uno compite, como la palabra lo indica, compite para ganar. Hasta las cáscaras que uno jugaba en la calle, hermanos, lo hacía para ganar.
Hasta aquel que decía, no, ya nomás para pasar el rato, y después ya se empezaba a aprender de la pasión de los demás y decía, no, sí, vamos a echarle ganas, vamos a ganar. ¿Cómo que nos van a ganar los de la cuadra de al lado? ¿Verdad? Compiten para ganar, hermanos, compiten para ganar. Los atletas griegos, hermanos, competían para ganar. Porque, hermanos, era un alto honor, no solo delante de las personas, sino delante de los dioses. Llegar en primer lugar, hermanos, llegar en primer lugar. No importa cómo corra, llegue a la meta. Hay que llegar a la meta. No vaya usted a pasarle como aquel cuento de la liebre y la tortuga. Pues no, yo corro de volada, ya llevo a los hermanos detrás. No, yo me voy a sentar aquí a echar la siesta. ¿Qué le pasó a la liebre, hermanos? La tortuga, ahí lento pero constante, perseverante, siguió. El otro estaba en la hamaca, ¿verdad? La liebre estaba en la hamaca, tomándose un refresco. Cuando reacciona, hermanos, ¿qué pasó con la tortuga? Ya la estaban vitoreando, hermanos. Bien, dice, ¿cómo es posible? ¿Se imaginan a la liebre cómo reaccionó? Y el mismo ejemplo es válido, hermanos, para nuestra carrera espiritual. También en el aspecto espiritual, en mucho tiene que ver el estado de ánimo de la persona. No es el todo, porque también tiene que ver con la preparación, con la disciplina, con la pasión, pero por supuesto que involucra también su ánimo, hermanos. La carrera cristiana no está prácticamente ganada, hay que correrla, hermanos. La carrera cristiana hay que correrla. No dé usted por sentado que la carrera ya está ganada. Hay que correr. Lo primero que dice Pablo en el verso 12 dice, no que ya lo haya. No, todavía no. Todavía no lo he alcanzado. Todavía no soy perfecto. Él está hablando, hermanos, no de la salvación. Él está hablando de la perfección de la vida espiritual, la madurez. Todavía no lo alcanzo, pero ahí estoy. Corriendo, ahí estoy. No lo he alcanzado todavía. No soy perfecto, es decir, no soy plenamente maduro en mi vida cristiana, pero estoy ahí. Ahí voy. Todavía no he logrado, dice Pablo, la perfección, sino que prosigo. Sigue diciendo el verso 12. No que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. ¿Para qué fue llamado el apóstol Pablo? Para lo mismo que usted y yo. Ser luz a las naciones. Predicar el evangelio a toda criatura, hermanos. Esa fue la encomienda. Le dijo el Señor, tú vas a ser instrumento útil en mis manos. Tú vas a llevar el evangelio a todas las personas. Incluso estarás delante de la realeza. Tú me vas a servir. Y yo te voy a enseñar lo que vas a sufrir por servirme. Y vaya que le sufrió, hermanos. Lo estudiamos en la mañana, ¿verdad? Dice, yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo Jesús. El apóstol estaba consciente, hermanos. Estaba consciente. Él está animado, él está capacitado, hermanos. Jesucristo lo ha alcanzado, lo ha tomado y él dice, yo sigo para lograr aquello. ¿Cuál era aquello, hermanos? Hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo Jesús. Hasta que todos lleguemos. Pablo dice, yo no he llegado todavía, pero prosigo ahí. Ahí está la meta. Ahí voy a continuar mi carrera. Ahí sigo yo avanzando. Número 1, hermanos, la vida cristiana es una carrera. Número 2, yo todavía no la alcanzo. Número 3, pero si hago una cosa, me esfuerzo.
Dice el verso 13. Hermanos. Fíjese cómo Pablo se coloca en igualdad con ellos. Hermanos. Y es una constante que utiliza Pablo desde el capítulo 1. Dice, hermanos míos, hermanos, sintamos lo mismo, hermanos, hagamos lo mismo, hermanos, completen mi gozo, hermanos. Porque somos hermanos, ¿o no? A ver, voltea a su lado. Si es su hermano o es su medio, o es su primo segundo. Pablo, hermanos, Pablo dice, hermanos, yo mismo. ¿Quién era Pablo, hermanos? ¿Quién era Pablo? Yo creo que cualquiera de nosotros, empezando por este que habla, no le llegamos, hermanos, ni a los talones, hermanos. No, Pablo era palabras mayores, hermanos. Pablo era palabras mayores, el más grande de los apóstoles, hermanos. Cuando él está hablando a los corintios, dice, pues yo no creo ser menor que esos superapóstoles. Tanto me critican, tanto me dicen, y yo no creo ser menor. Algunos me critican porque dicen que yo nada más hablo. Bueno, cuando yo vaya, nos vamos a ver las caras. No solo en palabra, dice Pablo, sino con acciones. Yo quiero conocer el poder de aquellos que se ponen por encima de nosotros, los apóstoles. No, Pablo, cuidado, hermanos, cuidado. Le dijo a los Gálatas, ahora resulta que soy su enemigo nada más por decirles la verdad. Para la otra voy a ir, pero voy a ir ¿con qué? Y os voy a agarrar a varazos, a ver si así entienden. Pablo, hermanos, era un hombre de Dios, tremendo, hermanos. Se le queda prensada ahí la serpiente, ¿se acuerdan? Y dicen nosotros, no, este sí es pero malo con ganas, porque mira, la libró de morirse ahogado y viene y lo pica, lo muerde la serpiente, ¿verdad? ¿Pero qué hizo con la serpiente? Una pulsera, ¿no? Le echó a la lumbre. Oh, de aquí sale un buen cinto, ¿verdad? Pablo está diciendo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Yo mismo. Y miren quién soy yo, dice Pablo. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. A lo largo del capítulo 3, en los primeros versículos, Pablo dice quién es. Dice, y con todo y esas cartas de recomendación y con todo y eso que tengo a mi favor, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Porque había algunos hermanos en Filipos que decían que eso sí ya lo habían alcanzado. Había unos que decían, no, yo sí ya y Pablo dice, no, con todo y lo que yo he vivido no he alcanzado. Yo todavía no. Sin embargo, esto no hacía que Pablo dijera, y como no lo he alcanzado, pues entonces ya para qué corro. Pablo seguía adelante, hermanos. Quiero que vea una cita que confirma esta parte. Primera a los Corintios, capítulo 9, verso 24. La iglesia de Corinto, hermanos, también una iglesia griega, entendía perfectamente lo que Pablo estaba expresando en el capítulo 9. Dice, no sabéis, verso 24, primera a los Corintios 9, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. ¿No lo saben? Y la respuesta tendría que ser, sí. Bueno, entonces corran de tal manera que solo compitan. Corran de tal manera que lo obtengan. Tienen que correr ustedes con esa mentalidad de que pueden terminar la carrera. Corran de tal manera que lo obtengan, porque todo aquel que lucha, hermanos, de todo se abstiene. Ellos, refiriéndose a los atletas, hermanos, a la verdad, para recibir una corona corruptible. Pero nosotros, una incorruptible. Así que, dice Pablo, yo de esta manera corro. ¿De cuál manera, hermanos? Pues de tal manera que obtenga el premio.
Así, de esta manera yo corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, pero no como quien golpea el aire. Porque había también, hermanos, peleas de box. El box es viejísimo. No es una disciplina nueva, es viejísima, hermanos. Antiquísima. De hecho, la inició Caín cuando mató a su hermano Abel. Primero lo noqueó y después lo mató. Por supuesto, esto no es bíblico. No voy a decir, ¿dónde dice eso? Pablo dice, hermanos, yo no peleo como el que golpea el aire. Yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No podemos dar por sentado, hermanos, la carrera. Hay que correr. Y hay que correr, hermanos, como para obtener el premio. Claro que debe haber un esfuerzo, hermanos. Así como en las carreras del mundo, en la carrera cristiana, claro que debe haber un esfuerzo, hermanos. La victoria no viene si no hay esfuerzo. Así como un corredor se entrena, hermanos, con rigurosa disciplina y se abstiene de muchas cosas, hermanos, el creyente debe hacer lo mismo. Usted sabe, hermanos, que en el deporte actual de alto rendimiento, los atletas, hermanos, tienen horarios estrictos. Un horario para levantarse, un horario para acostarse. No pueden trasnocharse, no pueden irse de parranda, hermanos. No pueden comer cualquier cosa. Por eso usted ve que ellos tienen un dietista, tienen un médico personal, tienen ahí un nutriólogo, hermanos, ellos se cuidan mucho, se abstienen de muchas cosas. No pueden, incluso cuando se enferman, no se pueden medicar, así como uno que dice, ay, me duele la panza. Pues, ¿qué es lo bueno para la panza, hermanos? ¿Qué se toma usted cuando le duele el estómago? Un tecito de hierbabuena, uno de pasote por si es otra cosa. Por si son parásitos, ¿verdad? Es buenísimo. Es buenísimo el pasote. Pero muchos atletas, hermanos, son descalificados por haber tomado sustancias prohibidas. Aun cuando no sean drogas. No pueden ellos utilizar eso porque de alguna manera favorece, hermanos, por encima de los demás la competencia. Y no, hermanos, en la carrera cristiana, mire, todos estamos iguales, ¿no? Que el pastor, que el ministro, que el diácono, que el de alabanza, nadie, hermanos, todos estamos iguales. Incluso, hermanos, incluso hay atletas de alto rendimiento que se abstienen hasta de las relaciones sexuales porque causa fatiga y pérdida de energía, hermanos. Dicen, no, antes de la competencia, cierto tiempo antes, yo me abstengo de todo eso. Hermanos, hay un precio que pagar para ser un atleta de alto rendimiento. Por eso usted los puede ver, son así o son los menos. Son los menos. No hay atletas así de alto rendimiento que, qué barbaridad. No, hay uno que otro. Porque entre más domine su disciplina, hermanos, más tiene que sacrificar. Más tiene que sacrificar. Él no es como uno que, pues se me antojan unos tacos, vamos, nos comemos unos. No. Así fueran 10 gramos, 100 gramos, hermanos, ya afecta su rendimiento. Así de escrupuloso es su régimen, hermanos. En la vida cristiana, ¿usted cree que uno deba de abstenerse de ciertas cosas para correr una carrera como debe ser? ¿Usted cree que el atleta cristiano, usted y yo, debemos también, hermanos, limitarnos en muchas cosas? Por supuesto que sí, hermanos. Por supuesto que sí. Pero lejos de traer fastidio a nosotros, hermanos, o desgano, o desánimo, esas cosas, hermanos, quiero que vea lo que producían en Pablo. Filipenses capítulo 3, regreso ahí, porque ahí estoy basándome. Dice Pablo, verso 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, todo lo que ya mencionó en los versículos previos, hermanos, pero cuantas cosas eran para mí ganancia,
las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Es decir, esto no sirve. Y ciertamente, verso 8, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, dice Pablo, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo eso es despreciable, todo eso no sirve, porque había muchos que se creían, hermanos, que con eso ya lo hacían. Usted lo puede ver, Pablo en el verso 2 les llama perros. Guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo, es decir, los que enfatizaban la circuncisión. Había grupos de estos también ahí en Filipos. Guárdense de todo eso. Son los mismos. Los perros, los malos obreros, los mutiladores son los mismos. Solo buscan destrucción. Todo eso, dice Pablo, yo lo tengo por basura. Por estiércol, exactamente. Ahora, ¿qué hace Pablo entonces? Sigue diciendo el verso 13. Pero una cosa hago. ¿Qué es lo que hacía Pablo, hermanos? Olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Qué cosas, hermano, hermana, tienes que dejar atrás? Cuando Pablo dice, pero una cosa hago, Pablo está diciendo, hermanos, que la carrera no es una carrera sin acción. No es una carrera pasiva, es una carrera, hermanos, activa. Hay movimiento, hay actividad, hermanos. Es una carrera en donde el corredor es protagonista y no espectador. Yo sé que algunos se conforman con mirar el paso de los corredores. Y por eso es que cuando se organiza, por ejemplo, una maratón, hermanos, usted puede ver las calles como están repletas de gente. Por ver pasar al corredor, nada más por hacerle 2 segundos y ya corrió y se fue. Y se aguantaron ahí, hermanos, horas sin comer, parados, con insalación, con lluvia, pero ahí están, hermanos. ¿Qué no sería mejor que se metieran a correr? Véalo. ¿Qué no sería mejor? Yo creo que hasta sería menos desgaste, hermanos. Usted lo puede ver. La gente está abarrotada, hermanos. Ahí alrededor, en las mallas, en los muros de contención. Y ahí están esperando a que vengan los atletas, ¿verdad? Porque los atletas despiertan en nosotros cierta admiración, hermanos. Porque dice uno, ¿cómo es posible que lleven su cuerpo hasta ese nivel de excelencia? Bueno, su trabajo les costó, ¿verdad? Horas y horas. Pero pues algunos tristemente prefieren, hermanos, ver a los atletas correr en lugar de ser ellos protagonistas de esa carrera. En los años 80, hermanos, hubo una película muy famosa que se llamó Volver al Futuro. Pero era un clásico y hasta la fecha sigue siendo un clásico, hermanos. No hay persona en el mundo, creo yo, que no haya oído de esa película. Y por eso hubo 3, 4, 5 y no sé cuántas veces fueron y vinieron, hermanos, en la película. Que a través de un auto, ¿verdad?, que por ahí volaba y con un impacto eléctrico, ¡fum! Y ¿cuántos, hermanos? ¿Por qué creen que tuvo tanto éxito esa película? Porque es una idea muy seductora, que pudiéramos volver atrás, hermanos, cambiar cosas que hicimos para modificar nuestra historia presente y futura. Y si yo no hubiera conocido a esta persona, mi vida sería diferente. ¿Cómo quisiera yo regresar para que cuando me la encontré, seguirme de filo, ¿verdad? Si yo no hubiese tomado ese trabajo, sería yo tan feliz. ¿Cómo quisiera regresar el tiempo, subirme al auto, verdad? Y que me diera ahí un choque eléctrico y entonces llegar ahí y decirle a mi otro yo, no lo hagas. Pero si lo llegaban a ver, hermanos, colapso en la línea tiempo-espacio. Pero es algo muy seductor, hermanos, el pensamiento de decir, ¿cómo? Ojalá y pudiéramos regresar el tiempo, ¿verdad? Nos hubiéramos casado 15 años antes. O nunca nos hubiéramos casado. Eso sería todavía más seductor.
Y alguien diría, ¿cómo quisiera regresar el tiempo para no haberme alejado de los caminos de Dios? Porque sufrí tanto. Porque llevé una vida tan vacía. Porque llevé una vida tan dolorosa. ¿Cuántas cosas pude haberme yo evitado? Y lo que daría por tener un doc que me mandara al pasado. Pero hay una ley, hermanos, en ese tipo de literatura, es no se puede alterar la realidad. Hagas lo que hagas, no se puede alterar la realidad. Quitas una cosa, pero habrá otra que ocupe su lugar y el resultado será el mismo. No se puede alterar la realidad. Hermanos, Pablo dice algo. Yo me concentro en lo que viene. Lo primero que tiene que hacer la persona, el atleta, hermanos, es olvidar lo que quedó atrás. Olvídalo. El tramo de la carrera que ya corriste, ¿cómo la corriste? Déjalo atrás. Olvídalo. Y aquí la palabra clave, hermanos, que es olvidando, significa literalmente olvidando. No tiene otro significado. Olvidando. Y cuando venga a ti, tú bórralo otra vez de tu memoria. Olvida lo que ya corriste. Olvida lo que ya transitaste. Olvida lo que ya avanzaste, porque eso ya se quedó atrás. ¿Cuántas personas, hermanos, viven atrapadas en su pasado? Viviendo de viejas glorias. Decía un entrenador, aquel que se la pasa, hermanos, viviendo de viejas glorias, quiere decir que no ha tenido nuevas glorias. Por eso, hermanos, se la vive en el pasado. Alguien puede decir, ay, ¿te acuerdas cuando éramos niños, verdad? E íbamos al templo, qué hermosos momentos. ¿Y por qué no pueden ser ahora? Oye, ¿te acuerdas cuando antes hacíamos esto? ¿Y por qué no puede ser ahora? Olvidando lo que queda atrás. El corredor, hermanos, debe concentrarse no en lo que está detrás, sino en lo que está delante. Aparte de la memoria, el trayecto recorrido, porque ya ha sido avanzado. Si el corredor mira atrás, hermanos, puede pasar lo siguiente. Preste atención, hermanos. ¿Sí se dio cuenta qué hizo? Estaba celebrando antes de cruzar la meta, hermanos. ¿Cómo creen que se sintió ese corredor, hermanos? Yo creo que se ha de haber sentido, hermanos. Yo nomás de verlo me siento, hermanos. ¿Qué sensación le produce? No le produce así como que, ¿cómo quisiera regresar el tiempo? Diría ese corredor. Y haber levantado las manos hasta que yo cruzara la meta. Se pone a decirle a la gente, ¡ey, ey! Y no se da cuenta, hermanos, que el otro viene rapidísimo, hermanos. Lo rebasó. Y después él se queda, la palabra sería incrédulo. Se queda, hermanos, incrédulo. Dice, ¿qué? ¿En qué momento pasó esto? Se suponía que yo iba ganando y que esa carrera ya era mía, que el triunfo ya era mío. Se sintió vencedor, hermanos, antes de tiempo, y por eso fracasó. ¿Por qué fracasan algunos creyentes, hermanos? Porque no se dan cuenta que la carrera se termina hasta que se termina. Un narrador, hermanos, de fútbol decía, el último minuto también tiene 60 segundos. Ay, hermanos. Y usted dirá, ay, así es, hermanos. Campeonatos del mundo, medallas de oro de Juegos Olímpicos se han perdido en el último suspiro del partido. Porque ya están celebrando, ya están, saca las camisetas donde dice campeón y ya están brincando y de repente les meten el gol, hermanos. En el básquetbol, usted puede ver, quedan segundos en el reloj, hermanos, 5, 4, y el otro equipo que va ganando por 1 o por 2 puntos dice, ya le hicimos, sacan inmediatamente, lanzan el balón, hermanos. Pierden. Usted puede ver en el fútbol americano, hermanos, el último minuto dura como 1 hora. De verdad, hermanos.
Porque sacan, paran el balón, tiempo fuera, otra vez paran el balón, jugada de no sé qué, y hasta el último momento, hermanos, nadie puede cantar victoria hasta que no se cruce la meta. Si el corredor mira hacia atrás, hermanos, le pasa lo que le pasó a este. Perderá, fracasará, no lo logrará. El atleta, hermanos, el atleta del mundo no debe distraerse, el atleta cristiano tampoco. A veces se distrae uno muy fácil, hermanos, con la moda, con la tecnología, con las personas, con el trabajo, con la familia, con cuánta cosa, hermanos, tenemos distractores por todos lados. Cosas a las que les dedicamos un tiempo valioso que, óigame, no regresará. Si hay algo, hermanos, que no puede precisamente retroceder, humanamente hablando, es el tiempo. Yo, hermanos, me asombro de la veracidad de la Escritura cuando Ezequías le dice a Isaías que haya una señal de Dios, de que esto será así como me estás diciendo. Y dice, bueno, ¿qué quieres? ¿Que avance el tiempo? Y dice, no, que avance el tiempo no, que regrese el tiempo. Eso sí sería un acto extraordinario. ¿Y qué hizo el Señor? Regresó 10 grados, hermanos, porque antes no había relojes como estos. Era de acuerdo a cómo marcar el sol los grados, se calculaba la hora. Dice, no, yo no quiero que avance, yo quiero que regrese. Y así quisiéramos nosotros, hermanos. Pero ya mencioné enfáticamente que eso es imposible. Se necesita entonces, hermanos, que el corredor corra, ¿cómo? Concentrado. Al creyente, al atleta cristiano, hermanos, no se le permite volver la vista atrás. ¿Qué le pasó a la mujer de Lot? Quedó convertida en estatua. ¿Por qué causa? Le dijeron los ángeles, vete, avánzale, no se te vaya a ocurrir voltear. Y dijo ella, a ver, pues déjame echarle una miradita a ver cómo se consume mi casa. Se quedó. Se convirtió, hermanos, en estatua, se petrificó. ¿Qué sigue diciendo el verso 13? Primero me olvido lo que está atrás y después me extiendo a lo que está delante. Y esta es una palabra, hermanos, que habla por sí misma. Cuando dice y extendiéndome, dice, es una palabra, hermanos, que se utiliza precisamente en el hablar de las carreras, hermanos, cuando se estira, hermanos, con todo su ser, hermanos. Sus dedos, sus brazos, sus músculos, todo lo que es el atleta, hermanos, se extiende, pero se extiende hacia adelante. ¿Sí vio qué hizo? ¿Qué hizo? Se extendió, hermanos. Eso es lo que Pablo está queriendo decir. Fíjense lo que hace él con tal de llegar a la meta, mire. Se lanza. Por eso la versión que se llama la Biblia en lenguaje popular dice, yo olvido lo que está atrás y me lanzo hacia lo que está delante. Así lo traduce. Este hombre, este joven, hermano, se lanzó literalmente. Yo tengo que llegar a la meta, yo tengo que ganar. Hay un esfuerzo ahí, hermanos. Hay una lucha. Y él dijo, yo tengo que ganar como sea. Si me tengo que aventar, me aviento. Pero yo concluyo mi carrera. Extiéndase, hermano, hacia adelante. Láncese con todo hacia adelante. Olvide lo que está atrás. Extiéndase hacia adelante. Eso es lo que está diciendo Pablo. Yo olvido eso. Yo no lo he alcanzado, pero yo sigo corriendo. Yo sigo luchando. Yo dejo atrás. Yo me lanzo hacia adelante. Y eso es, hermanos, muy gráfico. Aquí en Filipenses capítulo 1, verso 6, hermanos, Pablo dice, yo estoy seguro de esto. Porque alguien dirá, bueno, ¿para qué esforzarse tanto? Si todo el mundo no vamos a alcanzar la perfección, lo cual es verdad. Pero eso no detuvo a Pablo en su carrera. Él dice, yo sigo corriendo.
Ciertamente no voy a alcanzar la perfección en esta vida, pero a eso fui llamado. Para eso estoy corriendo, para eso compito. Y dice yo, verso 6 del capítulo 1, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, que debe haber un crecimiento, debe haber un avance en la carrera, hermanos. Hasta el día de Jesucristo. Algunos interpretan, bueno, como nos ha de perfeccionar hasta que Cristo venga. No está diciendo eso. El texto dice que Cristo está perfeccionando al creyente desde hoy hasta ese día. Lo seguirá haciendo, hermanos. Lo perfeccionará. Esto es un don de Dios. Vea cómo dice Pablo, 2 Timoteo 4, 7 al 8. 2 Timoteo 4, 7 al 8. Es un texto muy conocido. Pablo está a punto de morir, hermanos. Y dice Pablo, he peleado la buena batalla. He acabado, ahora sí ya estoy por acabarla. Acá le digo a los filipenses, no la he alcanzado, yo sigo corriendo. Aquí que ya está a punto de morir, dice, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera y he guardado la fe. 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que se congregan en la iglesia de Villada. ¿Amén? Yo sé que no todos. Ese de los cohetes no estaba planeado, pero hace todavía más creíble el asunto de las carreras. La concentración de pensamiento, hermanos, el olvido y la progresión son clave para alcanzar la madurez en Cristo. Verso 14. Prosigo al blanco. Filipenses 3:14. Prosigo al blanco. Miren, hermanos, en las carreras pedestres en la antigua Grecia se ponía una meta que estaba visible para los corredores. De tal manera, hermanos, que ya mencioné que tenían que evitar distracciones, se concentraban, hermanos, en la meta y decían, ese es el punto, yo tengo que llegar a ese punto. Y dejaban de lado todo lo que los pudiera distraer, incluso, hermanos, a los que corrían a sus lados, tenían que concentrarse, llegar a la meta. En ocasiones ponían un lazo ahí, que era el símbolo de la meta, hermanos, había que cruzar por ese lazo. Otras veces había unas especies de columnas que eran visibles desde la misma salida para que se concentraran y la anhelaran, hermanos. Entre más corrían, ¿sabe qué? Esa meta se ve más cercana. Por eso Pablo les mencionó en una porción, hoy está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Si usted ha creído en Cristo durante los últimos 20 años, bueno, hoy está usted más cerca de esa corona que como lo estuvo hace 20 años. Pero hace 20 años usted no sabía que 20 años después estaría aquí. Pero usted sigue corriendo. Usted sigue corriendo. Yo prosigo al blanco, dice Pablo. ¿Cuál es el blanco nuestro, hermanos? Pablo dice que hay solo un pensamiento que ocupa su mente, llegar a la meta. Es lo único que le importa. Tan pronto salió a correr, hermanos, llegar a la meta, cruzar la meta, es lo único que me importa. Estoy concentrado en eso. Hebreos 12, 1 y 2. Puestos los ojos en ¿quién? ¿En quién, hermanos? Puestos los ojos en Jesús. Dice el verso 1, despojémonos porque tenemos grande nube de testigos, como en el estadio, hermanos. Como en el estadio. Qué bonito se siente, y si no yo se lo recomiendo que usted lo haga. Qué bonito se siente entrar, hermanos, y que todo el mundo lo esté mirando a uno. Y que le diga, sí, se puede, sí. Y uno, hermano, saca fuerza de flaqueza. ¿De quién sabe dónde? Es muy importante el aliento, hermanos. Échale ganas, vamos, vas. En alguna ocasión tuve oportunidad de correr una carrera que era la carrera Kinder, de esta marca de chocolates. Y la corrí con mi hija. Y era, hermanos, una experiencia muy bonita ver a los padres con sus hijos corriendo.
Pero era una carrera un poquito larga, eran como 1 kilómetro. Y digo por los niños, ¿no? Estaba chiquita, Nami tendría como 3 añitos, hermanos. Entonces era una carrera larga. Y nos decían los entrenadores, vaya al paso de la niña. Y yo decía, a lo mejor me la llevo al mío, ¿no? Más tranquilos. Pero corrimos, hermanos, fue una experiencia preciosa porque me ilustró mucho de lo que es la vida cristiana. No todos corremos al mismo paso, pero no por eso debemos dejar de correr. Algunos corren más rápido, otros corremos más lento, pero debemos siempre, siempre correr hacia la meta. Y conforme yo corría con Amy, yo decía, ay, ya falta poco, ya falta poco, ya falta poco. Y ahí vamos. Y luego ella me alentaba, sí, papi, vamos. Y yo, sí, hija, síguele, échame porras, porque si no, no llegamos, vamos a echarle. Y ahí vamos, hermanos, alentándonos unos a otros. Yo constantemente, si usted presta atención, yo constantemente le digo, voltea a ver a su hermano que está al lado, que está detrás, que está enfrente, y dígale, vamos, hermano, vamos. No crea que para mí es cualquier cosa, hermanos. No crea que yo lo digo nomás por decir, tiene su propósito. Hay que alentarnos unos a otros. Vas, hermano, échale, te estás quedando. ¿O a poco usted no identifica cuando alguien así como que, no, ya, sigan sin mí, ya? No lo identifica usted, hermano. Cuando usted va corriendo y dice, ya la meta, vamos, hermano. Ay, hermano, ya se quedó atrás. No, ven, vamos. Deja lo que está atrás, concéntrate en lo que está por venir. Cuando la gente se está muriendo, hermano, ¿sabe qué le dicen? Quédate conmigo. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Háblame. No, mira, todavía hay muchas cosas por hacer. Vamos, échale ganas, te estamos esperando, te necesitamos. Y están alentándolo, hermanos. Si le dicen, no, ya, ¿por qué no te mueres de una vez? Y a veces eso hace uno. Pero es, hermanos, indispensable en la carrera cristiana alentarnos unos a otros. Vas. Vamos a echarle, vente, yo te ayudo, vamos, pero vamos. No dejes de moverte, no dejes de correr, sigue avanzando, por favor. Pero si ya la persona definitivamente dice, no, bueno, ya es otra cosa. Pero debemos alentarnos. Pablo dice, yo dejo atrás, yo me concentro, yo sí hago algo. Yo sigo adelante. Yo sigo avanzando, prosigo al blanco, prosigo a la meta. En ese tiempo, hermanos, como bien mencionó Pablo en su carta a los Corintios, que leímos hace un momento, dice, ellos para una corona, que les duraba 2-3 días y ya se empezaba a podrir. Dice, pero nosotros estamos corriendo por una corona que es incorruptible. Y para ellos era algo, hermanos, tan preciado traer aquí en la cabeza, hermanos, la señal de la victoria. A veces, hermanos, venía no solo la corona, sino también un premio económico. Se les daba un premio económico y muchos se hicieron ricos debido a las carreras porque se hicieron atletas de alto rendimiento, hermanos. Dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús. No los pongan el pastor se equivoca o al rato se lo llevan. No, los ojos ¿dónde deben estar, hermanos? Póngalos en el hermano. Póngalos en el otro. Póngalos en la hermana, no. Ponga sus ojos. Jesús. La meta es Jesús. Jesús está en la meta esperando, hermanos. Jesús está ahí. Vas. Lo leímos en Isaías, ¿verdad? Él da fuerza al cansado. Vas, hijo, vas. Échale ganas. Tú puedes, sí se puede. Vas, porque no corres solo. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, hermanos. Créalo. El Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí vamos, hermanos. Ahí vamos. No quite los ojos de la meta. Voy a concluir previamente con este video. Por favor. Pausa. Alguien dirá, pero es que me he caído varias veces. ¿Y eso qué? Te podrás seguir cayendo tal vez. Pero saben, hermanos, en la vida cristiana lo importante no es caer. Lo importante es levantarse, hermanos. Todos tenemos caídas,
pero no se quede a vivir en el piso. La Biblia dice que si 7 veces cae el justo, el Señor lo levanta 7 veces. Y el texto afirma, no dejará para siempre caído al justo. No, hermanos. No, caídas todos tenemos. Hay que alentarnos. Vamos, levántate, hermano, levántate. Fue un tropezón. Te deshidrataste, te faltó preparación quizás. Vamos, levántate, levántate. El que pone sus ojos en la meta, hermanos, Dios le da fuerza para llegar a ella. Se puede caer, pero sigue corriendo. Si usted está caído, levántese. Tome la mano de su hermano o su hermana, levántese, siga corriendo. La meta está ahí, el Señor está ahí. Y yo deseo que Dios le bendiga. Pasa a vosotros.